You are now unmuted. Muy buen día, estimados estudiosos. Vamos a iniciar con esta presentación referente a nuestro encuentro sincrónico para la segunda unidad. Inicialmente vamos a hacer una revisión sobre unos temas muy dados al tema o a la parte de la instrumentación. Pues en el sector de la automatización es uno de las principales aplicaciones en donde podemos encontrar diferentes magnitudes eléctricas y electrónicas, y desde ahí pues radica la importancia de que nosotros como ingenieros o como operarios del sector conozcamos todas esas variables físicas que intervienen en los distintos procesos, y ya pues en aplicaciones concretas cómo manipulamos y cómo utilizamos dichas variables. Entonces vamos a iniciar la sesión con una presentación general, y al final vamos a hablar un poco sobre las actividades referentes a este módulo 2 y particularmente pues nuestra última actividad de finalización. Bueno, entonces como objetivos de esta presentación establecimos los siguientes: comprender los conceptos básicos de la instrumentación y su relevancia en la eficacia de procesos, identificar los parámetros elementales de un sistema de medición. Entonces, un poquito en concordancia con esos primeros contenidos que vimos en el primer módulo, referentes a toda la parte de lo que eran las mediciones, la metrología y las distintas variables eléctricas que se involucran pues en toda esta parte. Bueno, entonces vamos a ver pues algunas definiciones primordiales o esenciales. Vamos a hablar un poco sobre el control de procesos según todas esas variables eléctricas. Vamos a hablar algo de metrología como para seguir la secuencia dada en el primer módulo, y al final algo sobre cómo interpretar o cómo ajustar los parámetros que nos pueden indicar un concreto instrumento, referente pues a lo que se denomina como cero y span o ajustes cero y span. Eh, bueno, esencialmente hablando sobre lo que es la instrumentación, lo podemos entender desde distintas perspectivas. Se puede definir como tal como una especialidad referente a aquellos instrumentos que se utilizan para el control de procesos. ¿Y por qué como una especialidad? Recientemente, o digamos que en estos últimos tiempos, el uso de la tecnología en diferentes instrumentos ha tenido como un impacto muy grande, y esa robustez o esa flexibilidad que involucran los instrumentos hoy en día permiten gran maniobrabilidad respecto a su función. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con sensores, con ellos podemos obtener tanto variables digitales, variables analógicas, podemos hacer unas primeras secuencias de control, tienen algoritmos de inteligencia artificial con los cuales pues se pueden hacer muchos otros análisis. Entonces, dada esa complejidad que presentan los instrumentos hoy en día, nosotros podemos llegar a hablar de la instrumentación como una especialidad. Y el objetivo último pues es mejorar el rendimiento, o de otra manera optimizar todos esos procesos de control en una planta o en una industria determinada. Y acá empezamos a especificar esas características referente a los instrumentos o a los distintos elementos que se pueden encontrar a nivel industrial. Una de ellas son las hojas de instrumentos, hojas de datos, mejor, de instrumentos, también conocidas como datasheets. Seguramente ustedes pues en su experiencia han alcanzado a trabajar con datasheets, dado que son elementos pues muy útiles porque nos muestran una información detallada de todas las características de funcionamiento, y más, aún más que solamente el funcionamiento, también nos muestran características de diseño, de acoplamiento, de protección, etcétera. O sea, es información demasiado, demasiado detallada. Y ustedes encuentran esa información
sobre todo para la parte de instrumentos electrónicos, pero también para todas las cantidades de instrumentos a nivel industrial se pueden encontrar esas hojas de datos. Entonces encontramos parámetros muy básicos como voltajes de funcionamiento, corrientes máximas permitidas, eh, resistencias máximas, temperaturas de operación, parámetros de lo máximo que pueden llegar a soportar en condiciones, por decirlo de alguna manera, condiciones complicadas, ¿cierto? Entonces, donde por ejemplo puede haber altas temperaturas, o donde pueden haber variables de humedad, variables de presión, variables de polvo, por ejemplo, en industrias del acero o en industrias de la madera, donde hay mucho material particulado que pues de alguna manera puede alterar el funcionamiento de los diferentes dispositivos. Entonces esas hojas de datos son muy especializadas porque indican todas esas distintas características que tiene un dispositivo en concreto. Bueno, acá vemos un ejemplo, pero bueno, digamos lo que está como de modo de formato. Hay otros elementos que los conocemos como las hojas de especificaciones, pero no son tan concretas como lo pueden llegar a ser las hojas de datos. En las hojas de especificaciones se dan unas cuantas características como muy básicas, ¿cierto? Más que todo variables de funcionamiento, como el tema de voltajes o corrientes de alimentación, máxima permitividad, características referentes al funcionamiento, pero no llegan a ser tan específicas o tan exactas o tan completas como lo pueden llegar a ser las hojas de datos. Digamos que las hojas de especificaciones son como un resumen de las hojas de datos en donde se nos muestran las características principales o lo que muchas veces nos interesa a nosotros conocer. Por ejemplo, marca, referencia, voltajes de operación, variables límites, ese tipo de cosas como muy básicas. Acá pues tenemos un ejemplo, si se fijan pues ya es algo mucho más concreto. En general están dadas por esta norma que es la ISA S20 y bueno, esto también depende mucho del sistema que nosotros estemos analizando, pero pues para efectos de simplicidad se trabaja con esa norma. Bueno, y vamos a meternos ahora un poco definiendo pues todas esas características principales que puede tener un proceso productivo. En esencia, lo que se busca es modelar de alguna manera una serie de elementos que serían nuestras entradas y ahí entraría pues toda la parte de materias primas, toda la parte de energía, toda la parte de lo que se requiere para la producción para obtener al final pues una salida que sería nuestro proceso terminado, nuestro producto o todos esos servicios que se pueden obtener como salida de un proceso productivo, llámese eh, por ejemplo los proveedores de los servicios públicos, el servicio de internet, eso se puede entender al final como una salida, dado todas esas características de producción que se requieren para que lleguen hasta nuestros hogares o hasta nuestras empresas esos servicios. Entonces vamos a entenderlo como una función en el cual necesita una entrada, dentro de la función pues hay un proceso interno y al final vamos a obtener una salida como resultado. Eso es lo que nosotros conocemos como un proceso. Entonces más que nada es como la manipulación o la transformación de materias para obtener un resultado o un producto. Cuando hablamos de un sistema lo interpretamos como todo ese conjunto de elementos para que ese proceso se pueda dar de manera satisfactoria. Entonces todos esos elementos que intervienen, y ahí sí ya vamos como muy a la parte física, entonces toda la parte de instrumentación, digamos los tanques de almacenamiento, los sensores y obviamente todo eso está relacionado o concatenado para que funcionen de una manera o de una forma armónica.
Y cuando hablamos del control de procesos son todas esas maniobras que nosotros como ingenieros o como operarios hacemos para obtener los resultados que en teoría demostrarían la excelencia del proceso. Y digo en teoría porque eso se queda como un concepto muy abstracto. Nunca podremos llegar a tener un valor exacto de una magnitud física. Entonces, si yo por ejemplo quiero tener como salida de mi proceso, pongamos un ejemplo simple, una temperatura que todo el tiempo esté por ejemplo en 36 grados. Esa va a ser como el ideal de temperatura que yo quiero obtener. Entonces hago todas mis maniobras de control y puede hacer que me acerque a esos 36 grados. Yo puedo tener 35.9, 35.9999 o puedo tener 36.0001, dado que es imposible que me marque un proceso el 36 exacto. O sea, puede ser que un instrumento de visualización me diga ahí hay 36 grados, pero físicamente ese proceso no es tan correcto. Siempre tiene que haber un margen de error y eso es lo que se busca con el control. Entonces con el control medimos la salida, por eso hablamos de procesos realimentados en los cuales yo pueda comparar como mi objetivo con la salida que me está arrojando el proceso. Y mediante esa comparación o entre esa diferencia de las dos variables, ejerzo mis acciones de control para lograr este objetivo. Seguramente pues ustedes en la industria se han encontrado con distintos lazos de control en el cual se especifica cuál es el objetivo, qué tan cercano está mi proceso a lograr ese objetivo y cuáles son las acciones de control que se pueden desarrollar. Lo que les comentaba hace un momento de la robustez que tienen los instrumentos hoy en día es que muchos de ellos, como lo pueden ser los PACs o los PLCs, involucran algoritmos de control que internamente pueden llegar a modular distintos procesos para acercarnos un poco más a esos objetivos a lograr. Bueno, este es el esquema general de control. Obviamente, como lo mencionábamos, vamos a tener entradas al final del proceso. Esta sería pues nuestra caja negra que la vimos unas diapositivas atrás, y vamos a obtener una salida. Internamente dentro de lo que es el proceso pues se involucran todas las variables de control y digamos que físicamente ahí van a estar involucrados todos nuestros elementos, tanto la parte de los actuadores como la parte de los sensores. Y todo lo que refiere a control se manipula mediante variables eléctricas. Es decir, que para hacer diferentes acciones de control, lo que se hace es manipular voltajes You are o se currently the manipulan only person in this corrientes, conference. etcétera, etcétera. Igualmente dentro del control de procesos vamos a tener, no necesariamente o únicamente, se puede tener una sola entrada y una sola salida. Muchos procesos, y yo diría que la gran mayoría de los procesos a nivel industrial, tienen como parámetros muchas entradas. Entonces lo que les comentaba, por ejemplo, todos los materiales primas, todas las materias primas, todos los tipos de energía, entonces energía mecánica, energía hidráulica, energía neumática, energía eléctrica, etcétera. Además de ello estamos condicionados a otros factores que muchas veces no se catalogan dentro del proceso y puede llevar a que se presenten errores. Entonces esos valores pueden ser, por ejemplo, si estoy trabajando en un sector en el cual se está manipulando un molino de bolas, y ese molino de bolas pues ustedes deben saber que genera unos grandes índices de vibración. Esa vibración es una alteración dentro de mi proceso, lo que se conoce como un disturbio, que puede llevar a perjudicar de alguna manera el resultado final. Entonces, igualmente en un proceso se pueden tener varias salidas, no necesariamente un único producto.
Y en esta parte pues se considera también, además de, por ejemplo, el producto terminado en sí o el producto ya finalizado, una serie de elementos que se consideran desperdicios que también pues se derivan de toda la parte de producción. No solamente desperdicios en cuanto a la materia prima, sino también a los recursos utilizados. Por ejemplo, las emisiones al ambiente de los diferentes procesos o el agua contaminada o pues todos esos desperdicios que quedaron del plástico, del metal, pues dependiente del proceso. Ustedes saben que todo proceso pues conlleva también una serie de desperdicios o de residuos que quedan al final de la operación. Y ya trabajando un poquito más en cuanto a las variables de control, nosotros tenemos que distinguir entre los tipos de variables. Entonces hay las variables analógicas y las variables digitales. Entiéndase como variables analógicas aquellas que varían referente al tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acá que estoy midiendo temperatura y esa temperatura conforme pasa el tiempo pues va a tener un comportamiento, puede ser decreciente o decreciente. Y tengo variables digitales que solamente tienen un rango de variación entre dos valores concretos. Por lo general acá se utilizan unos y ceros y esto es muy útil para el control de procesos, lo que se conoce como el control digital o el control on-off. Simplemente alto o bajo, encendido o apagado, 1 o 0. Entonces cuando está digamos en este diagrama que tengo acá, yo puedo decir que acá estoy en 0 y cuando sube la, la variable estoy en 1. Entonces sería una variable de tipo digital, dado que solamente puede cambiar entre 1 y 0. Esto puede ser que se vea de una manera muy sencilla, pero el mundo digital o el mundo tecnológico funciona de manera digital. Es decir, que lo que se hace para poder manipular la realidad es pasar de ese dominio del tiempo a unas representaciones digitales o a unas señales digitales, porque las máquinas solamente entienden ese lenguaje binario. Entonces todas las representaciones se tienen, si se quieren manipular de una manera electrónica, es decir, utilizando dispositivos electrónicos, se tienen que pasar a ese lenguaje digital. Pero bueno, eso lo hacen las máquinas directamente ellas. Nosotros llegamos a ver visualizaciones en el dominio analógico. Entonces siempre hay una conversión análoga digital, digital análoga. No siempre, pero bueno, sí en la mayoría de los casos. Y dentro de las señales analógicas hay que distinguir entre otras que también pueden resultarnos familiares. Entonces tenemos señales directas, también muchas veces son señales lineales conforme avanza el tiempo, digamos que de una manera lineal avanza su característica o su medición. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la temperatura, la presión, el flujo, el esfuerzo. Tenemos variables dadas en el dominio del tiempo. Bueno, acá en esta imagen vemos más que nada, por ejemplo, las que están muy dadas a la parte médica. Entonces, eh, señales de electrocardiogramas, de presión de sangre, de cromatografía, pues eso es para todo el tema de las señales de imágenes, igual que las señales analógicas, pero que están en el dominio de la frecuencia. Entonces ustedes de pronto han visto pues esas señales de las mediciones de los movimientos telúricos de la Tierra, ¿cierto? Entonces que se ven como de esta manera y que si aumenta la frecuencia, pues entonces se ve más seguido. Lo que estamos midiendo ahí son frecuencias. Entonces la frecuencia es cuántas, digamos así, cuántas formas de onda se dan en un determinado espacio de tiempo. Eso es a lo que se conoce el dominio de la frecuencia. Y pues hay una teoría muy larga, seguramente ustedes en otras asignaturas o en su experiencia pues habrán trabajado con esas señales en el dominio de la frecuencia, pero eso está muy dado para la parte de control. Entonces simplemente quería pues notar esas características para enriquecer un poco más la presentación. Y las señales digitales pues también tienen un campo grande de aplicación. Esta parte de los trenes de impulso se utiliza mucho para la parte de poder medir los controladores.
Bueno, ahí hay una serie de elementos que tienen que ver con el tema de sintonía y con el tema de control para poder tener acciones más efectivas eh, pues a una variable en concreto. Razones para el control, entonces principalmente los sistemas controlados tienden a una mayor seguridad, una mayor estabilidad, son más óptimos y pues una de las razones que ha tenido como mayor auge en estos últimos tiempos es el tema de la protección ambiental, porque si se minimizan las emisiones o los desperdicios o la contaminación que puede generar un proceso cualquiera, un proceso industrial, pues obviamente está impactando de manera positiva el daño que se puede hacer al ambiente. Entonces, pues todas esas razones las tenemos en cuenta para esta parte de por qué controlar los procesos. Entonces, cuando hablamos de seguridad, siempre va a estar prevenir cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo la integridad o la vida del personal involucrado. Entonces, esta imagen pues sirve para ilustrar lo que estamos diciendo. Si yo tengo una planta en la cual todo está desordenado, no se hace un mantenimiento constante, seguramente es más propensa a que ocurran accidentes. Mientras que si todo está muy bien estructurado y las variables son controladas correctamente o las magnitudes que se estén trabajando dentro del proceso, pues seguramente vamos a disminuir esos factores que pueden atentar contra la seguridad de las personas. En cuanto a estabilidad, lo que se busca es garantizar que el proceso en el mayor tiempo posible pues funcione eh, en condiciones adecuadas, ¿cierto? Entonces, poder reducir al mínimo cualquier tipo de alteración directa, eh, mejor que afecte de manera directa al proceso. Entonces, acciones de control nos garantizan esa estabilidad. Y la optimización, pues, está muy dado pues, a todo lo que son los puntos de mejora. Y por eso se habla mucho de automatización en cuanto a poder optimizar y maxificar el proceso que se está desarrollando. Entonces, por poner un ejemplo concreto, si se tiene una fábrica de calzado en donde todos los procesos son manualmente y bueno, hay empleados, entonces un empleado se encarga de cortar la suela, otro se encarga de cortar el cuero para el molde del zapato, otro se encarga de pegar y otro se encarga de pulir, por ejemplo. Si yo todos esos procesos los hago de una manera automática, en donde ya no sea el operario en el que directamente corte el material de la suela, sino que sea una máquina cortadora industrial, puedo pasar de una producción diaria, no sé, pónganle que si se hace todo manual, se logren al día 50 pares de zapatos. Pero si automatizamos todos esos procesos, seguramente yo puedo obtener volúmenes de 5.000 o 10.000 pares de zapatos en el mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de optimización, todas esas acciones que están muy dadas a la parte de automatización, en donde se asegure el máximo beneficio. Sobre todo, pues esto tiene un impacto con la parte, con la parte, con la parte económica. Y pues lo que ya hablábamos de la protección ambiental. Bueno, y la importancia de todos estos procesos es que todas esas variables físicas se tienen que medir y de ahí pues radica lo que es la metrología, dado que igual que en el ejemplo o en el caso que hablamos que nunca vamos a obtener un valor real, eh, digamos que el objetivo es acercarnos lo más que podamos a ese valor real o a ese valor ideal. Entonces, dado esa importancia que se requiere de la parte de la medición, se busca las estrategias para poder cumplir esos objetivos y eso es la metrología, por eso se puede considerar hoy en día como una ciencia y para los procesos industriales es como uno de los puntos claves o uno de los pilares, dado que si nosotros obtenemos unas mediciones
adecuadas, vamos a minimizar los rangos de errores, por lo tanto nuestros procesos van a ser más óptimos. Entonces ahorita vamos a hablar un poco sobre cómo se puede interpretar esas mediciones a nuestros casos concretos. Cuando hablamos de medición también tenemos que hablar de unidades, entonces ustedes saben que dependiendo del sector en el que estemos o de la ubicación geográfica, vamos a tener distintos sistemas de medidas. Entonces pueden acordarse ustedes con respecto al sistema inglés o al sistema internacional, que es el que nos cubre a esta región del mundo, ¿cierto? El sistema internacional, en el cual y bueno, en todos los sistemas vamos a tener unas unidades básicas y unas unidades derivadas. Entonces, por ejemplo, las básicas siempre van a ser longitud, masa, tiempo, y acá también se suele colocar otra que es la carga eléctrica, ¿cierto? Pero básicas, longitud, masa y tiempo. Cuando hablamos ya del sistema, entonces, por ejemplo, en el sistema internacional, la longitud la medimos en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. Si cambiamos el sistema, seguramente pues ya no vamos a hablar de metros, sino podemos hablar de yardas o de pies. Masa podemos hablar de libras, por ejemplo, y el tiempo pues sí es un estándar, siempre se trabaja con segundos. De esas magnitudes básicas salen las derivadas, y hay algunas que son particulares, concretamente para material en concreto. Bueno, entonces acá lo que les comentaba, dentro del sistema internacional, por ejemplo, para la masa tenemos kilogramo, longitud metros, tiempo segundos, la temperatura, acá pues en el sistema internacional nos dice que debemos trabajar con kelvins, pero esto ha tenido digamos que una nueva anotación y se suele trabajar más que nada con grados Celsius. Para la velocidad trabajamos con metros sobre segundos, aceleración en metros sobre segundo cuadrado, fuerza trabajamos con newtons, áreas metros cuadrados. Bueno, esto ya son unidades derivadas. Y bueno, ahí pues hay distintas magnitudes. Y a esto era lo que quería llegar. Entonces cualquier instrumento que nosotros encontremos en la industria va a tener un valor específico de operación, va a tener un rango, es decir, de dónde hasta dónde puede llegar a medir, y va a tener un valor base, que es desde dónde puede empezar a medir. Entonces el rango como tal es desde dónde hasta dónde puede llegar a funcionar. Y acá hay que hacer una precisión, y es referente a que muchas veces las hojas de datos nos dicen propiedades básicas de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, nos dice que puede trabajar máximo con 12 voltios, pero, o sea, que puede funcionar máximo con 12 voltios, pero no quiere decir que ese sea su voltaje máximo de operación. Si seguimos revisando las hojas de datos, nos puede decir que alcanza a medir hasta 10 voltios, pero si se pasa de esos 10 voltios, ya las mediciones no van a ser correctas. Y esos 12 voltios que ellos nos dicen es que después de 12 voltios puede el dispositivo llegar a tener alguna falla, ¿cierto? Porque estamos superando el límite de medida. Entonces vamos a tener ese valor mínimo, que sí es desde donde puede empezar a medir, el valor máximo hasta donde puede venir, y el alcance sería simplemente la diferencia entre valor mínimo y entre valor máximo y valor mínimo. Todas estas especificaciones siempre las vamos a encontrar en las hojas de datos, y es cuando hablamos de exactitud, repetibilidad, linealidad y la estéresis. Entonces, cuando hablamos de exactitud, digamos que qué tanto nos podemos llegar a acercar al valor real. La repetibilidad tiene que ver con, digamos, si hacemos una medida múltiples veces de un mismo valor, pues estamos, digamos que repitiendo el experimento varias veces, y lo que nosotros o a lo que nosotros nos interesa es ver qué tanta es la variación de una medida a otra. Y ahorita pues vamos a ver un ejemplo. La linealidad tiene que ver cuando nosotros hacemos un ajuste determinado, si va a seguir los patrones de linealidad, es decir que pues si queremos observar el comportamiento tiene que describir una línea recta, o no exactamente puede ser recta, pero sí
que con un proceso de regresión, digamos que los valores de medida no estén tan dispersos. Y eso es a lo que se refiere la linealidad. Y bueno, cuando hablamos de histéresis ya son valores asociados a desviaciones que muchas veces no son, que no estén arraigadas como tal al proceso. Acá tenemos para algunos tipos de instrumentos el- esos valores que hablamos referente al rango, a los valores mínimos, máximos y a lo que es el span. Entonces, por ejemplo, si queremos medir temperatura, podemos utilizar un termopar tipo K, que dice que tiene un rango de operación entre 0 y 2000 grados Fahrenheit. De acá mismo decimos que el valor bajo sería 0, el valor alto sería 2000 y el span, entonces habría que ver la hoja de datos si alcanza a medir esos 2000 grados. ¿Y qué pasa cuando nos pasamos de esos 2000 grados, cierto? Porque puede tener un valor de soporte, es decir, me puede decir la hoja de datos que soporte hasta los 2500 grados, pero concretamente alcanza a medir hasta los 2000 grados. Entonces, pues hay que tener en cuenta esa, esa característica. Lo mismo ocurre para las señales eléctricas. ¿Y qué es lo que ocurre en casi todos estos tipos de instrumentos? Y más que nada los que son transmisores y sensores, que nosotros los vamos a ver reflejados, pero como magnitudes eléctricas. Es decir, que si yo coloco un multímetro en las terminales del termopal que está ya trabajando en el proceso, lo que voy a ver son datos de voltajes o datos de corrientes. Y lo que nosotros tenemos que hacer es cómo interpretamos esas medidas de voltajes y que reflejen lo que en realidad está pasando en el proceso. En este caso, si nosotros tenemos medidas de voltajes, eso me está indicando a cuánto equivale referente a la temperatura que se está midiendo. Entonces es como la importancia de conocer y poder manipular las variables eléctricas y ver cómo las reflejamos dentro del proceso, dado que todos los elementos, llámense sensores y, o transductores o transmisores, funcionan a partir de variables eléctricas. Y lo mismo ocurre con los actuadores. Entonces, ¿qué es lo que hace un PLC o qué es lo que hace un controlador? Envía señales eléctricas al instrumento como tal, al actuador, y dependiendo de esas señales eléctricas, pues le puede decir, por ejemplo, a una válvula neumática qué tanto flujo de aire deje pasar, de pronto para que la apertura del pistón sea más amplia o sea más corta, sea más rápida o sea más lenta, etcétera, etcétera. Entonces acá, por ejemplo, tenemos otros ejemplos. Para un tacómetro, entonces tenemos velocidad real sería en el rango sería de 0 a 500 revoluciones por minuto, pero ¿qué vamos a ver nosotros en nuestros instrumentos? Vamos a ver un voltaje de 0 a 5 voltios. Entonces el bajo pues va a ser 0 revoluciones, lo que nosotros vamos a ver son 0 voltios. El alto van a ser 500 revoluciones, lo que nosotros vamos a ver es 5 voltios. Y así con distintas variables eléctricas. Nosotros, o puede hacer que el fabricante no nos asegure concretamente los rangos como lo tenemos que hacer acá. Entonces, es nuestra tarea, nuestra labor como ingenieros, pues hacer un ajuste dependiendo de las variables o dependiendo del rango del instrumento, poderlo ajustar a nuestro proceso. Y eso es lo que se conoce como un ajuste cero y span. Muchas veces a nivel electrónico se suelen utilizar los amplificadores operacionales para poder hacer esos ajustes de cero y span. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, por ejemplo, el fabricante me dice que, no sé, un instrumento para medida de... Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo que nos dice que estamos midiendo presiones. Entonces, el sensor o el instrumento pues tiene un rango de medida de 0 a 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el transmisor
cuando nosotros vamos a medir ahí con nuestro multímetro, nos indica una corriente. Por ejemplo, acá estamos manipulando corrientes de 4 a 20 miliamperios. Yo puedo trabajar directamente con esos valores, o lo que puedo hacer es una conversión. Digamos que a mí no me sirve trabajar con estos valores porque mi otra parte del proceso entiende otros valores, no entiende de 4 a 20 miliamperios. Claro que esto pues es un protocolo, ¿no? Esto, si de pronto han tenido la experiencia, esto se llama el protocolo HART, que nos indica ese rango de 4 a 20. Pero pasemos para denotar otro caso. Entonces, si yo por ejemplo estoy midiendo un sensor de temperatura, y el sensor de temperatura me dice que tiene un rango de operación de menos 55 grados hasta 150 grados. Yo tengo que hacer un acondicionamiento Zeron y Span para poder interpretar estas variables de medida a lo que me interese dentro de mi proceso. Entonces puede hacer que mi proceso no vaya desde menos 55 hasta 55 grados, sino que yo necesite medir, por ejemplo, desde 0 grados hasta 50 grados, solamente eso. Entonces lo que se busca hacer con estos acondicionamientos es que estos 0 grados me reflejen en mi instrumento de medida eléctrica, por ejemplo 0 voltios. Y si yo estoy trabajando con valores digitales, por ejemplo, que vaya 0 voltios para 50 grados y 5 voltios para 50 grados. Es decir, que por ejemplo cuando se encuentre en 25 grados, en el multímetro yo tengo que ver 2.5 voltios. Bueno, eso sería una conversión lineal, ¿cierto? Y eso es a lo que me refería cuando hablábamos de linealidad de los instrumentos. Entonces, bueno, esto por lo general cada fabricante nos da una recomendación de cómo hacemos ese acondicionamiento. Igualmente tenemos que tener en cuenta otros parámetros como la calibración de los componentes, etcétera. Y en cuanto a nosotros hagamos mejor ese acondicionamiento, podemos tener una mayor precisión o una mayor exactitud porque reducimos los errores. Entonces, para verlo de una manera más práctica, acá tengo un ejemplo. Entonces, en esta hoja yo tengo las mediciones que se hicieron concretamente con un instrumento. Y por eso toqué el tema de temperatura, porque esto es lo que estamos haciendo acá. Entonces acá tenemos las medidas después de haber hecho ese ajuste Zero y Span para un sensor de temperatura. Entonces, en cuanto a la repetibilidad, nosotros hicimos completamente 40 veces la medición. Obviamente no es el mismo valor, sino que fuimos variando porque estábamos en un proceso concreto. Digamos que este era el parámetro real, es decir, lo ideal a lo que nunca íbamos a llegar. Entonces, por ejemplo, en la primera medición teníamos 0 voltios. Esto pues indicaba como tal que debía ser 0 grados. Y al final, o el valor máximo, tenía que ser de 50 grados. Y lo que me arrojaba el instrumento de medida tenía que estar cercano a los 5 voltios. Entonces, fíjense, el ajuste fue para esos valores, para un rango entre 0 y 5 voltios. Y realmente entre una temperatura entre 0 y 50 grados. Entonces el valor real era de 0, lo que me marcaba mi instrumento era 0,0109. Entonces fuimos aumentando el valor de la temperatura. Entonces lo que debía arrojar el instrumento, por ejemplo en este caso era 1.6 voltios, y lo que me arrojaba era 1.22. Fuimos aumentando, por ejemplo acá estaba en 4.5 voltios, valor real, lo que me arrojaba el instrumento es 1.17. Y a partir de ahí, con una serie de ecuaciones, y esto también está muy dado, pues a lo que nos indique los fabricantes, nosotros calculamos el tipo de error, si es un error lineal, si es no lineal, errores específicos, errores en torno a la medida, en torno a la variable, en torno al instrumento, en torno a las personas que estaban realizando la medida.
Bueno, una vez obtenidos esos datos, lo que se hace es una regresión lineal para ver qué tan lineal es el instrumento y esto nos da algunos parámetros de fiabilidad. Entonces esto tiene pues alguna matemática asociada, no es tan complejo, pero es importante conocerlo por si en algún momento nos llegamos a encontrar con esto en la, en la industria. Y a partir de ahí pues empezamos a sacar nuestras conclusiones referente a qué tan fiable es utilizar ese instrumento para nuestro proceso. Si hechas todas estos experimentos concluimos que no, que nos sirve más otro instrumento, pues digamos que esos parámetros de optimización o esos objetivos de optimización nos llevan a nosotros a medir distintos instrumentos para ver cuál es más fiable para nuestro proceso. Y fíjense que todo gira en torno a poder manipular variables eléctricas. Acá por ejemplo estábamos hablando de voltajes. En otros casos puede ser manipulación de corrientes, variación de frecuencias, dada pues esas variables de las que discutimos hace un momento en la presentación. Entonces ya con esto pues quería finalizar esta parte de la presentación, simplemente como para tener una idea. Seguramente ustedes van a tener otras asignaturas en la que se especifique un poco más todo este tema de cómo calcular esas variables, cómo manipular los instrumentos, etcétera, etcétera. Dado que esta es una materia pues muy básica, dado pues como ustedes se dieron cuenta estábamos hablando de conocer las variables eléctricas. Yo sé que algunos de ustedes pues ya son ingenieros, hay otros compañeros que son tecnólogos o técnicos, entonces pues hay que reforzar como toda esa parte. Y para finalizar, pues hablando de un poco de las actividades, esta actividad vi que ya todos la realizaron, pues era bastante sencilla, simplemente era hacer análisis de circuitos, ahí ustedes utilizaban el método que quería, si era malla, si era nodos o otros elementos, si le hacían un análisis computacional o un análisis con simuladores. Y básicamente pues era encontrar magnitudes eléctricas, creo que no era nada complicado. Y la última actividad estaba dada, es una evaluación sencilla de los conceptos que vimos en el aula. Entonces ya con esto finalizo la presentación. No sé si hay alguna duda adicional, si todo está claro por este momento. You are now muted. You are now unmuted. Listo, entonces igual la presentación queda subida ahí en el aula para que los demás compañeros la puedan observar. Te agradezco Alba por estar presente en el encuentro sincrónico. Más adelante haremos otro, pero ya pues para dar finalizada la asignatura. Cualquier duda, comentario, sugerencia, opinión que tengan, por favor me escriben. Yo estoy pendiente ahí todos los días del correo para responder a sus mensajes. Entonces, muchas gracias por la atención y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz día. You are now muted.